objetivos de la sesión del día de hoy es comprender qué son los trastornos del lenguaje y comunicación. Comprender, para poder comprender, eso implica un grado de entendimiento acerca de lo que se va a explicar el día de hoy. Trastornos del lenguaje y la comunicación. Nosotros ya hemos hablado también acerca de qué es un trastorno, ya hemos explicado el término trastorno en capacitaciones anteriores. Luego, reconocer señales de alerta en el aula. Repito, yo nunca voy a poder identificar qué significa algo si es que no lo conozco. Y esto les puede haber pasado a ustedes. Síganme con este ejemplo. Cuando están ustedes yendo en un taxi de pronto, el taxista está manejando, o un carro propio, ¿ya? Está manejando y la persona que está al volante, que está manejando, para un ratito y dice, un momento. Entonces para y te dice, ¿escuchas cómo suena? Y tú no escuchas nada. Ya, algo está fallando con el carro. O de pronto sienten que el carro está un poquito desnivelado. Entonces bajan y la llanta está baja. Entonces, esto lo logra percibir y lo logra reconocer alguien que sí tiene conocimiento en el tema. Quien no tiene conocimiento en el tema nunca se va a enterar. Entonces, pasa eso en la vida. Para poder reconocer e identificar algo, yo tengo primero que conocerlo. Lo mismo, si yo voy a cocinar acerca de rocoto relleno, si yo no sé hacer o solamente he visto, no sé cómo se prepara el rocoto relleno, nunca me voy a poder identificar cómo es el sabor. Nunca. Y esto va a pasar porque no conozco, y si no conozco, no puedo reconocer. Ese es reconocer. Reconocer es volver a conocer, volver a pasar por lo mismo, es reconocer. Entonces, importantísimo de que ustedes como integrantes de una institución educativa puedan tener esta información para que puedan reconocer, porque hoy se va a dar el conocimiento, hoy, y después se va a dar el reconocimiento. Entonces, si no lo se da el reconocimiento, entonces cosas que pasen van a dificultar un montón. No voy a poder identificar algo sobre lo cual no tengo las herramientas para. Así que ya saben qué significa el término reconocer. Entonces vamos a reconocer las señales de alerta en el aula. También vamos a aplicar algunas cuantas estrategias de acompañamiento y apoyo comunicacional. Esto se da desde el rol que ustedes ejercen, auxiliar, docente, personal administrativo, no solamente el psicólogo. De hecho, esta parte está bastante enfocada hacia ustedes. Porque ustedes los van a lograr trabajar con ellos, el psicólogo no. ¿Qué es lo que sucede cuando en sesiones anteriores había también un enfoque pedagógico, un enfoque desde el auxiliar, desde el docente y también desde el psicólogo? Porque hablábamos de conductas. Aquí hablamos acerca del habla y esto va a tener repercusiones en la conducta. Entonces, en lo que respecta en el habla, ustedes lo van a tener ahí constantemente el estudiante, constantemente desde que ingresa hasta que sale. Y las dificultades que presenta los van a acompañar durante toda la jornada de clase, y también toda la semana, y también todo el bimestre, y también todo el año escolar. Por eso es que las estrategias de acompañamiento están dirigidas hacia ustedes. Luego, promover un entorno inclusivo, que ya lo sabemos nosotros, ¿no? Y respetuoso para estos estudiantes que tienen este tipo de dificultad. La inclusión es justamente ello, no solamente pensar en la persona que tiene algún tipo de discapacidad física o cognitiva. También acá hay de pronto una afectación en la forma de poder comunicarme. Entonces, también se pueden generar estrategias inclusivas y también el poder coordinar adecuadamente con la familia y con los especialistas. Y de hecho, el día de hoy les tengo una sorpresilla por ahí. Entonces, vamos a continuar. Primero, para poder llegar nosotros a explicar y entender algo, ¿qué son los trastornos de lenguaje y comunicación? Acá nos hemos planteado nosotros una pequeña descripción para poder manejar todos la misma información. Mira tú, me salió un verso sin esfuerzo. Entonces, vamos a ver cómo es que se llega a manejar esto. ¿Qué son los trastornos del lenguaje y comunicación? Pues es una alteración que afecta la comprensión, la expresión oral, el uso del lenguaje, la fluidez, la articulación o interacción social. Mira todo lo que pasa con el tema. Entonces es una alteración que afecta la comprensión, la forma en la cual yo capto la información que tú me estás brindando, también mi expresión oral, porque yo puedo comunicar por señas de pronto, ¿no? Entonces, ello, y también el uso del lenguaje en general. Entonces, luego, el tema de la fluidez, porque mi expresión oral puede ser como sale en Zootopia. Quienes han visto la película Zootopia 1, hay un personaje llamado Flash, que es un oso perezoso, que está trabajando justo para
para el Estado, para una entidad pública. Y lo que hace es que comienza a hablar así cuando tiene algo. Esto que estoy haciendo es expresión oral. Me estoy expresando de una forma verbal, de una forma oral, pero mi fluidez no está siendo la adecuada para llegar a transmitir de pronto la información que yo tengo. Entonces, ahí hablamos de una segunda dificultad. Otro es a nivel de la articulación, de cómo es que yo estoy moviendo de pronto mi aparato orofacial. Y Profesor, esto, disculpe, ¿cómo se llamaba la película que dijo del oso qué? Disculpe. Zootopia, Zootopia, lo escribo en el chat. De hecho, ya Zootopia, salió nada la, más. ajá, de hecho ya salió la segunda parte que está en el cine para que lo puedan ver con sus Ah, no, no. pequeños. Zootopia. Y la otra que les comenté se llama El discurso del rey. Del mismo modo, también esto aparece en esta partecita de acá, acá lo busco, aquí estamos, vamos a aprender por diversas formas, diversos medios. Entonces, también sale en la película Buscando a Nemo. No es que sale el personaje que les comento, sino que este, eh, esta forma de poder hablar. Estas son algunas de las partes o de las formas en las cuales se puede también llegar a trabajar como dice estrategia. Y podremos decir, pero tan rápido hablando de las estrategias, si es que todavía nosotros no comenzamos con el tema. Pues bien, les comento qué es lo que va a pasar. La forma de poder aprender o de poder llegar a captar la información de lo que nosotros estamos viendo es diversa y la vamos a ver en estos momentos. Hay acá un... ¿Está? ¿Se logra ver mi pantalla? Estamos viendo acá el tema de YouTube. ¿Se logra visualizar? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Bien. Ya, listo. Entonces vamos a hacer esta parte de acá, ya. Nosotros Oh, Tori, queremos ¿qué estás encontrar haciendo? a su ¿Qué estás haciendo? hijo. No, ¿segura que hablas de pasión? Mami, Tori, Nico. ¿sabe qué dices? ¿Ves? Se está alejando. Vuelve. No va a volver, lo ofendiste. Tal vez diferente dialecto. Tori, Mu. Tori, eso no es educación. Es como infección estomacal. Voy a hablar tiburones. No trates con tiburones. Tori, así cantan los Más charros. fuerte, ¿eh? No, no hagas. Es muy orca. ¿Sonó eso orcaliano? Eso no suena a orca. Es algo que no había oído. ¿Y qué tal si está hambrienta, eh? Tranquilo, las ballenas no comen peces payaso, comen krill. ¿Qué tal, krill? Ya, hasta ahí nomás porque si queremos ver la película completa, no te contamos canchita. Entonces, esto que acabamos de ver es parte de uno de los ejercicios que se desarrolla en terapia del lenguaje para que la persona pueda llegar a tener una adecuada pronunciación de las cosas. Y fíjense cómo es que las películas y el entorno nos puede llegar a brindar ejemplos acerca de lo que nosotros estamos trabajando, acerca de lo que nosotros necesitamos identificar. ¿Y por qué es que se mostraba específicamente esta partecita de aquí? Porque nosotros estábamos hablando aquí acerca de las dificultades que se presentan en el habla de la persona. Entonces, eso ahí vemos acerca de, hay una expresión oral, que no es propio del personaje de Dory. También hablamos acerca de la fluidez. Cuando habla de esta forma. Ahí. Entonces lo que estamos notando es que esos dos tipos de puntos nos van a llevar a tener una dificultad en cuanto a la interacción social. Sí. ¿Por qué? Porque de pronto la dificultad que yo presento puede hacer que genere una incomodidad en el entorno y esa incomodidad va a hacer que las personas se desarrollen conmigo de una forma diferente. Entonces, ¿qué incluyen dentro de este tipo de trastornos del lenguaje y comunicación? Primero, tenemos el trastorno del lenguaje. Luego está el trastorno fonológico o articulatorio, que es lo que le decía, la forma en la cual yo pronuncio las cosas.
También tenemos un trastorno de la fluidez que nosotros llamamos comúnmente como tartamudez. Ya les voy a explicar un poquito más adelante cuál es el término y cómo es que se genera este tipo de cosas y cómo podemos llegar a descartar cierto tipo de cositas. Esto desde el conocimiento y desde la parte que a mí me corresponde, porque ojo, el docente no diagnostica. Entonces yo puedo ver y lo que veo y reconozco después de mi capacitación del día de hoy, puedo hacer una sugerencia a la familia, puedo conversar con el psicólogo o la psicóloga para que se pueda brindar un acompañamiento adecuado a la persona. Eso, pero yo no diagnostico. Entonces, de hecho, utilizamos el término tartamudez de una forma muy común, pero el término correcto ya les explico un poquito más adelante también. También tenemos un trastorno de la comunicación social que es la pragmática, en cómo es que yo transmito mi conjunto de palabras. Y también hay dificultades en el lenguaje asociadas a condiciones neurológicas, como por ejemplo el trastorno del espectro autista o cuando hay un déficit auditivo. ¿Qué es lo que pasa con el trastorno de déficit, con el trastorno del espectro autista? Es que ellos, sabemos nosotros que presentan ecolalias. ¿Qué es una ecolalia? El repetir lo que tú le dices. Entonces el pequeño está de pronto, y fíjate, se da también una dificultad en el lenguaje. ¿Cómo así? Es que tú le dices, Mario, Mario, pásame el lápiz. Y Mario va a repetir, pásame el lápiz. Y lo dice bajito. Mario, alcánzame el cuaderno. Alcánzame el cuaderno. Lo suelen repetir. Eso es una ecolalia, que se produce una repetición de la expresión que yo estoy escuchando. Ahora, la ecolalia se da en ese momento y también hay una ecolalia tardía que se da tiempo después. Entonces, el pequeño está haciendo otra cosa y no solo pequeño, sino también adolescente con el diagnóstico de autismo es que más adelante en el transcurso del día está repitiendo algo que ha visto o algo que ha escuchado, está repitiendo. Hay una ecolalia tardía. No hay un estímulo para que la persona diga algo así, solamente lo empieza a decir, lo empieza a repetir. Entonces la ecolalia se da en ese momento de forma instantánea y también se da de forma tardía. Eso es importante que reconozcas porque sabemos nosotros que los casos de personas que tienen el trastorno del espectro autista va en aumento. Entonces, ¿a qué se debe que de pronto mi estudiante, ya sea adolescente o ya sea de pronto un niño, esté repitiendo lo que le digo? Ah, se llama ecolalia y es una dificultad en el lenguaje. También hablamos de las personas que tienen un implante coclear. Y esto es importante saber que el implante coclear debe estar regulado. Si no está regulado, va a representar alguna dificultad en la forma de llegar a pronunciar las cosas, porque te va a entender de una forma distorsionada. Algo más o menos como nos pasa a nosotros si no manejamos el idioma inglés, escuchamos las canciones en inglés que nos gustan y las repetimos pero no sabemos qué significa, lo escuchamos de una forma distorsionada, entonces mi inglés sale un poquito masticado, la forma en la cual yo repito la canción. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando y estoy entendiendo bien, porque no es un lenguaje que está de pronto adaptado para mí. Lo mismo sucede con las personas que tienen su implante coclear y que no está regulado, que no está nivelado para que pueda escuchar con claridad. Entonces es importante hacerle un mantenimiento cada cierto tiempito a su implante coclear. Fíjense todo lo que nosotros estamos llegando a hacer, y esto tiene que ver con mi desempeño como rol, con mi rol como docente, como auxiliar, como personal administrativo. Por supuesto, porque estas personas son con quienes tú vas a lidiar. Sí, personas que tienen algún grado de dificultad. Algo que aprendí en psicología hace muchos años y se los comento a ustedes también como docentes, como psicólogo, es lo siguiente. Tienes que estar preparado porque nunca sabes quién va a tocar la puerta del consultorio. Y ustedes como docentes, como auxiliares, como integrantes de la comunidad educativa, también tienes que estar preparado porque nunca vas a saber quién es la persona que va a llegar a tus aulas, que va a llegar a tu institución educativa. Y no es para tenerle temor, sino por el contrario, para poder preparar y poder afrontar el reto con herramientas adecuadas. Entonces, resumen de esta lámina es acerca de que los trastornos de lenguaje y comunicación se deben a alteraciones que afectan la comprensión, forma de comprender la información que tú me estás brindando. Y pregunto yo, ¿cómo se puede dar una dificultad en la comprensión? Ah, ya, porque de repente su implante coclear no está regulado, no está calibrado. Y como no está calibrado, entonces se escucha con cierta distorsión y entiende mal de pronto
las palabras y me da una respuesta inadecuada y yo puedo ahí presumir, ah, fíjate, no comprende lo que le digo, de repente tiene un retraso mental, una discapacidad cognitiva y no necesariamente puede ser ello, puede ser alguna otra dificultad que se está asociando, porque su implante coclear no está calibrado. Entonces, como vemos, se presenta alguna dificultad en la comprensión, específicamente hablando de las personas que tienen un implante coclear. Luego en la expresión oral, como nosotros hemos podido llegar a notar, porque si siento que yo hable de esta manera como lo están ustedes, a que yo hable de esta manera como que de pronto quiero transmitirles un mensaje de esta forma. Un lenguaje plano. Entonces mi expresión oral va a poder permitir y transmitir información, porque si es que yo les digo que ya les he explicado una y otra vez acerca de lo mismo, mi expresión oral te está transmitiendo algo. Pero si yo te hablo de esta forma que ya te he explicado una y otra vez lo mismo, ¿lo ves? Transmite otro tipo de información. Las palabras son las mismas, pero la entonación ya y la intención del hablante ya transmite un mensaje acerca de, tomando en cuenta también el contexto. Luego el uso del lenguaje en general, así como también la fluidez para poder llegar a comunicarme va a representar alguna alteración en cuanto a mi interacción social, la fluidez y la articulación, como lo que vimos en el video de Buscando a Nemo, donde aparece Dory. Y los trastornos vienen a ser el trastorno del lenguaje propiamente dicho, luego el trastorno fonológico o articulatorio también. También está el tema de la fluidez, que es la tartamudez, y el trastorno de comunicación social. Estos puntos los vamos a hacer un poquito más adelante. Recuerden, por favor, integrante de la comunidad educativa no diagnostica. Incluso el psicólogo no diagnostica acerca de esto. El psicólogo teniendo conocimiento de esto y ustedes también teniendo conocimiento de esto porque ustedes lo van a ver más tiempo en el aula. ¿Saben qué pasa con los estudiantes y con el psicólogo de pronto? Pedimos, ¿sabes qué? Psicólogo, acompáñanos a las aulas, por favor, para hacer un taller que te conozcan los estudiantes. El psicólogo va, se presenta, hace una dinámica, inicio de clase, pero de pronto el psicólogo, al no ocurrir ninguna situación que llame la atención de los integrantes de la comunidad educativa, de repente nunca conozco al estudiante número 23 del segundo A y puede hacer que el estudiante número 23 en lista del segundo A tenga alguna dificultad o tenga algún trastorno de lenguaje y comunicación. Entonces no lo vamos a conocer, porque de pronto siempre se mantuvo a nivel promedio. Entonces, como no genera problema, como de pronto no participa siempre, tampoco deja de participar siempre, pues, puede hacer que esté en esos momentos bien. Entonces, como no llama la atención, no hay necesidad de repente de hacerle una derivación. Y esto se da porque sabemos nosotros que los tiempos en clase son súper apretados, pero ustedes que están constantemente ahí son las personas que nos deben brindar esta información, estos alcances para poder indicar un abordaje. Y ahora, después de esta capacitación, van a tener más herramientas para poder ver cómo lo podemos llegar a manejar. Entonces, continuamos. ¿Cómo se presentan en el aula este tipo de dificultades? Pues suele pasar que la persona, ya identificando que tiene una dificultad, porque yo vivo con esa dificultad, voy a hablar poco o voy a evitar comunicarme. Y sabes qué, me va a dar la impresión de que es tímido, de que es tímida. Y no necesariamente es así. No necesariamente va a presentarse de esa forma. Porque de repente le pregunto algo y yo, a ver, Jorge, tú, ¿qué es lo que quieres decir al respecto? Y yo me quedo callado, hago el gesto de... Entonces yo, para no exponerlo, digo, ya, bueno, está bien. ¿Pero estás de acuerdo con lo que está diciendo? Listo, perfecto. Pasamos al siguiente estudiante. Y podemos interpretarlo como que es muy calladito, como que es tranquilito, siempre está ahí con su grupo de amigos, habla poco, así. Luego también hay alguna dificultad para seguir instrucciones, recuerda, porque hay una dificultad en la comprensión de la comunicación. Entonces yo puedo hacer que le diga algo y si no logra escucharme bien, no va a saber identificarlo. Esto sucede también en otros tipos de casos asociados, haciendo un paréntesis o un paralelismo, no un paréntesis, un paralelismo. La persona que tiene anosmia, que tiene una dificultad para reconocer olores, nunca va a poder reconocer si es que de pronto hay algún olor que tiene que presentar énfasis, porque no lo voy a asociar, no voy a saber cómo huele una rosa, no voy a saber cómo huele un arroz con pollo, no voy a saber cómo huele un café, no lo voy a poder reconocer y no lo voy a reconocer porque nunca me voy a percatar que tengo anosmia. ¿Qué es la anosmia? Es la pérdida
del sentido del olfato, lo que pasaba como uno de los síntomas del COVID. ¿Recuerdas? Como que perdía el sabor, el sentido del gusto, y pronto olía y no olía a nada, ya. Eso pasa a la persona que tiene anosmia, nunca va a saberlo. Nunca lo va a saber porque no sabe que lo tiene. Del mismo modo, la persona que tiene daltonismo. Entonces, si tiene daltonismo, nunca va a poder identificar que tiene daltonismo y nunca va a poder reconocer que el color que tiene enfrente es el color rojo. Lo va a asociar, pero nunca va a saber que es el color rojo. Esto también sucede con la persona que nace con una ceguera, con una discapacidad visual. Entonces, nunca va, o bueno, nunca, pero después de mucho tiempo se va a poder percatar de que no puede llegar a ver, porque qué cosa es ver, qué cosa es percibir, cómo explico ello. Entonces, lo ven, la persona que tiene dificultades para seguir indicaciones, instrucciones, pasa lo mismo. No va a llegar a percatarse de que tiene una dificultad porque veo que los demás avanzan y yo sí, pues no, pero veo que se ríen con las cosas que yo hago porque yo te escucho eso y yo respondo lo que estoy escuchando o respondo lo que estoy entendiendo que tú me estás diciendo. Y puede parecer como, este Jesús, siempre lo mismo con él. Así lo podemos ver justificando una conducta para lo cual yo, si no tengo conocimiento, nunca voy a derivar. Voy a creer que siempre es así. Lo mismo con la persona que camina y se tropieza constantemente. Se golpea, se está cayendo, está pisando mal y la escalera como que ¡pac! Se tropieza, se le caen las cosas. ¿Qué decimos de esta persona? Y nunca vamos a saber si es que de repente tiene hiperlaxitud o de repente tiene algún otro tipo de dificultad, no hay una adecuada coordinación motora, no lo vamos a saber. Para saberlo necesito derivar, pero para poder derivar yo debo prestar atención y decir, aquí pasa algo, sospechosa la cosa. Luego también, ¿qué es lo que suele presentar? Respuestas cortas, incompletas o incoherentes. Entonces, su respuesta es un sí, ajá, no, o me da una respuesta parcializada. ¿Y cómo viene a ser una respuesta incoherente? Porque yo le pregunto de algo, le pregunto, este, Jaime, ¿y qué has comido el día de hoy? Ah, sí, bien. Jaime, ¿qué has comido el día de hoy? Ah, mm, trigo. Ah, ya, ok. Ok. ¿Lo ven? Necesita una segunda leída de las cosas para que pueda darme una respuesta acorde. Si no, no me la va a brindar. No me la va a brindar capaz, no por una dificultad en la cuestión cognitiva, sino que en que de pronto le está costando poder identificar los sonidos. De hecho, una de las pruebas que se pide realizar a los usuarios, pacientes que tienen el diagnóstico de autismo, es para concluir el diagnóstico de autismo un conjunto de pruebas. Y esta prueba se llama potenciales evocados, que consiste en poder brindarles a ellos una prueba que mientras están descansando, están durmiendo, se ponen unos auriculares y empiezan a emitir sonidos y ven la respuesta del cerebro. Potenciales evocados. Entonces, ese tipo de situaciones se suelen llegar a dar. Verita, no, muchas gracias por acompañarnos, más bien. Gracias por unirte. Este tipo de situaciones se suelen presentar para poder identificar, porque con los usuarios que tienen el trastorno del espectro autista, les llamamos por su nombre y no responde, no voltea. Y es necesario saber si es que de repente tiene algún tipo de sordera parcial. ¿Lo ven? Miren toda la cantidad de información que de pronto yo tenía y estoy complementando o de repente no tenía. Entonces, pruebas así se mandan también. Lo mismo con el tema de la dificultad visual. Difícil que yo me pueda enterar que un niño de 3 años tiene una dificultad visual. Es corto de vista, como se dice. ¿Cómo me puedo llegar a notar de ello? Tengo que ser muy observador y eso me lo hace la derivación un especialista porque logra identificar las conductas, qué es lo que pasa o de repente cuando quiere agarrar algo, el objeto está aquí, quiere agarrar la llave, está acá, y hace esto de acá. Entonces su movimiento está como que no preciso, sino está un tanto orientado hacia una parte del objeto y puede hacer que yo tenga una dificultad en la visión. Pero esto se encarga un especialista porque si nosotros no lo sabemos, no lo vamos a poder reconocer. Entonces vamos a decir de que, siempre pasa lo mismo con Julio.
siempre pasa lo mismo, es que cada vez quiere agarrar algo, siempre, pues, de pequeñito le costó agarrar las cositas. De repente no enfocó bien y así sucesivamente. También, ¿qué cosa hay? Suelen haber errores persistentes en sonidos o palabras, también hay problemas para narrar ideas o secuencias, y esto también a nivel de cómo es que yo llego a percibir la información. De repente lo percibo como con ruido. También hay una dificultad para iniciar o mantener conversaciones, porque yo sé qué es lo que suele pasar conmigo. Hablemos acerca de una tartamudez, qué es lo que pasa conmigo. Entonces, como ya sé que se presentan este tipo de situaciones, voy a evitar exponerme a tener comunicaciones de este tipo. Está la frustración como parte de las consecuencias, así como una irritabilidad y un retraimiento social, porque ya sé que las personas se van a burlar o se ríen o me imitan, entonces yo prefiero aislarme. Y en secundaria también hay una escritura pobre. Hay dificultades en exposiciones y trabajos en grupal. Aquí pasa algo y aquí es momento de poder explicarles y preguntarles algo. ¿Ustedes se han percatado cómo es que habla la persona de la costa en Perú, la persona de la selva y la persona de la sierra? ¿Cómo es que habla aquí? Aquí en nuestro país se han percatado esa dificultad en el habla que tiene, esa forma dificultad no, esa forma particular que tiene de hablar. Se puede llegar a percatar alguna vez cuando han ido de repente de viaje con la familia, vamos de repente a Huánuco, a Ayacucho, cómo es que las personas tienen una forma particular de poder hablar y con los que cuando voy de pronto a la selva, también las personas tienen una forma pues específica de poder hablar y también en la costa, nosotros también tenemos una forma específica de poder hablar. No es que nuestra forma de hablar sea necesariamente la mejor, es una forma de hablar que tenemos que se diferencia de la costa y se diferencia de la sierra. Entonces, ¿a qué se debe de pronto? Si es que ya todos ven televisión y todos puede hacer que vean el canal 4. Entonces, si yo vivo en la selva, tengo mi forma de poder hablar, tengo 7 años y veo un programa de televisión nacional y veo que las personas hablan de otra forma. Y veo una película o una serie y escucho y veo cómo es que las personas están hablando de otra forma, muy distinta a mi forma de poder hablar. No hablo de los términos como cuando se dice bien gafo, se dice en el norte, no, no hablo de esos términos. Hablo de la entonación, de la pronunciación. Esto se debe a que la persona desde pequeñita empieza a hablar como escucha. Entonces, si yo tengo mi hijo que nació en Lima, pero toda la vida creció en la selva por un tema de trabajo, entonces empezará a hablar propiamente como haciendo una mezcla, como escucha en casa y también como escucha en la selva con sus compañeros, en el barrio. Lo mismo aplica para la sierra. Entonces, cuando yo viajo a otro país y estoy un año, año y medio en otro país, vengo con una entonación distinta, ya sea que pues Chile, Colombia, Argentina, Venezuela, Cuba, República Dominicana, hablamos de esa manera. Y ustedes se percatarán de esto porque un gran conjunto de personas que cantan reggaetón y que son de un lugar específico hablan de una forma así, tipo boricua. Entonces, suele presentarse. ¿Por qué? Porque crecen en ese ambiente donde esa forma de poder entonar las palabras es la adecuada. Aplica para México, Estados Unidos y Canadá y Europa pasa ello. Quiero que te quedes con esta idea. No es que la persona, la forma de hablar esté mal. Lo que pasa es que se está expresando como suele escuchar. Sígueme con este ejemplo, que me pasa mucho en el servicio. Entonces vienen las mamás diciéndome, ¿sabe qué, psicólogo? Mi hijo tiene dificultad para poder hablar. Entonces digo, ok, antes de hacer una derivación con terapia del lenguaje, empiezo a explorar cómo se da esa dificultad. Ah, lo que pasa es que él habla de esta forma y yo mientras voy escuchando y voy viendo cómo es que la mamá empieza a hablar y resulta que la mamá también tiene esa dificultad. Y esta dificultad se suele presentar porque cuando yo no sé cómo se dice algo y tengo un contacto visual adecuado, entonces miro a la persona y miro los labios de la persona cómo se mueve y yo empiezo a moverlos también. Así que mi forma de poder pronunciar depende mucho de la imitación acá, de cómo es que yo muevo la boca. Para poder imitar el video que vimos de Dory,
Es necesario hacer movimientos, como hacía ella, no solamente escucharlo, de movimientos. Así. Entonces el lenguaje no solamente se da por cómo escucha, sino también por cómo es que ve que tú estás moviendo los labios al poder hablar. Entonces te ve la boca cómo se mueve y procura imitarlo. Así está. Entonces, miren, y estamos en la lámina número, ¿qué lámina estamos? En la lámina número 4 todavía, toda la información que estamos teniendo. Esta última sesión va a estar, pero arriba, arribísima. ¿Y saben qué? Sucede lo mismo cuando de pronto nosotros decimos términos. Ustedes saben que el lenguaje es un proceso que se va adaptando. No es algo estático, sino que se va adaptando con el tiempo. Por eso es que ahora nosotros escribimos Twitter, escribimos de pronto tuitear, escribimos antes cuando se llamaba Twitter, ¿no? Ahora se llama X. También de repente WhatsApp. Son términos que se van incorporando a nuestro hablar cotidiano. Aparte de eso, esa es una muestra de cómo es que el lenguaje es adaptativo y también va cambiando con el tiempo, se va incorporando. No son 1500 palabras y está cerrado y no entra ninguna más. Las palabras también pueden ir algunas perdiéndose o dejándose de usar y también no extinguiéndose, solamente dejándose de usar. Y hay otras que se pueden incorporar, como por ejemplo el término camastro. El término camastro es algo que no se utiliza comúnmente. Carriola, no se utiliza comúnmente. ¿Y saben por qué le digo carriola? Porque en el trabajo hay una compañera que está gestando, ya entonces queremos hacerle un presente, y el término no se me venía a la mente, y justo le dije, bueno, vamos a hacer, si le regalamos una carriola, y me dijeron, ¿carriola? ¿Qué término para tan antiguo? Pe- Pero es que es el término que se me vino a la mente. Entonces las palabras solamente están en uso o desuso, pero no es que se extinguen. Luego también el término que no se utiliza mucho, el término somier, así, no, no es una grosería, es un término que existe, ¿ya? Somier, es el término somier. Entonces, son términos que de pronto se dejan de utilizar menos, pero también hay algunos términos que se van incorporando y que se utilizan más. Entonces, puedo decir que está influencer, el término influencer. Son cositas que de pronto se van incorporando. Y esto les comento porque el lenguaje se va adaptando. Entonces, como se va adaptando, no hay una forma correcta de poder pronunciar las palabras, solo que se empiezan a normalizar cierto tipo de habla dependiendo del contexto en el cual me encuentro. De ahí que yo voy a encontrar personas, ojo, dependiendo del contexto en el cual me encuentro, porque recuerden, no hay una forma específicamente así súper rígida de poder hablar y otra de no poder hablar de forma correcta. Ahí surgen también el tema de la redundancia, como cuando decimos conclusiones finales. Para hablar en términos académicos, ¿ya? Decimos, bueno, y como conclusiones finales. La conclusión es final. Entonces, estoy reiterando. Y lo mismo sucede, y he escuchado muchas veces un término de burla cuando decimos subir arriba. Es lo mismo conclusiones finales que subir arriba. La persona se expresa por cómo le suena lógico el lenguaje. Ya hablamos de personas que no tienen dificultad en el habla. Entonces, personas que tienen dificultad en el habla sí se van a enfocar de una forma diferente. Así que, ya sabes, en lugar de ejercer algún tipo de corrección sobre, no se dice subir arriba, no se dice salir afuera. En vez de generar una corrección, tratemos primero de entender cómo es que él habla de esta persona dentro de su entorno, porque este tipo de expresiones se suelen repetir de cómo se pronuncian en casa. Entonces ya saben ustedes que el lenguaje no es inmutable, sino que sí muta a lo largo del tiempo, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Porque he escuchado un conjunto colegas, un montón de colegas, que dicen sí, conclusiones finales. Así, dicen una cita previa. Si la cita ya es algo previo, cita previa, la redundancia. Lo ven, pero sí también es muy común decir o generar comentarios inadecuados cuando decimos pasa para adentro. Ahí sí muchos saltan, pero cuando escucho haciendo conclusiones finales, no, no es correcto. La persona se expresa en base a cómo su condición lo está permitiendo y también en base a cómo escucha el entorno que se está expresando. Entonces, no hablamos nosotros de un habla correcto o incorrecta.
para que me lo tengan muy, pero muy en cuenta. Entonces, continuamos acá con el tema de la explicación y seguimos nosotros en la lámina número 4. Vamos en la lámina número 5. ¿Cuáles son las señales de alerta que de pronto se podrían llegar a presentar? Y es que la persona, desde pequeños, no comprende indicaciones sencillas o complejas. ¿Cómo son indicaciones sencillas? Yo le puedo decir, ven, tráeme el cuaderno. Si yo no tengo en mi cabeza la imagen de lo que es un cuaderno, nunca lo voy a traer. Nunca, entonces se me va a dificultar. Para ello, yo debo tener muy en claro lo que son las etapas de vida que planteó en el modelo que vimos nosotros acerca de Piaget, para poder identificar el pensamiento concreto, el pensamiento abstracto, qué es lo que debe hacer una persona para tal tipo de edad. Para los 8 años ya debe tener un conjunto de palabras y expresiones, porque si no hablamos de un lenguaje empobrecido. Y cuando hablamos de un lenguaje empobrecido, la persona va a hablar siempre de lo mismo. Y esto no solamente sucede en la infancia, también sucede con los adultos. Una persona que de pronto no tiene mucho que poder llegar a expresar, hablará acerca de aquello que conoce. Entonces, ¿y qué puede ser? Puede ser películas, puede ser series, puede ser cosas que suceden en la comunidad, puede ser experiencias propias y nos puede sonar reiterativo. Pero mientras que tengamos un mayor más que bagaje, una mayor comprensión acerca de los términos, podríamos explicarlo de una forma diferente. Y esto, si quieres conseguirlo con tus hijos y con tus estudiantes, necesitamos leer, pero también necesitamos tener la experiencia fuera de. Porque claro, si yo leo, les decía el término, yo leo en un libro, en el mío sí, puedo leer un libro de la época, me dicen, sí, pues no, y de pronto el Cid campeador, no se percató y se golpeó con el somier. ¿Qué será? Incluso ustedes mismos acá, ¿qué será somier? Suena como que grosería. No lo es, ¿ya? Pero ¿qué será? Entonces, ese tipo de cositas pasan porque de pronto no estoy acostumbrado al tema de la comunicación, de la palabra específica, pero también no tengo la experiencia, no he buscado, no sé qué cosa es. No sé por qué antes se llamaba camastro y ahora se llama cama, o carriola y porque ahora se llama carrito, coche, cochecito. Entonces, ese tipo de cositas. Así que para que pueda entender y comprender indicaciones sencillas, si es que no lo está haciendo, yo tengo que empezar a presumir acerca de algo. Pueden ser muchas cosas, puede ser un RM, puede ser una discapacidad auditiva, puede ser una discapacidad en la comprensión, de pronto sin hablar específicamente de un RM, muchas cositas. Luego, su habla es ininteligible. Quiere decir de que se le va a dificultar bastante el hecho de poder pronunciar cierto tipo de cositas. Aquí hay un ejemplo que se los voy a presentar más adelante, pero se lo voy explicando. Los niños que tienen de 4 años para abajo suelen expresarse, tener una transposición de términos. Entonces, en lugar de decir mazamorra, puedo decir zamamorra. Y digo, uy, me equivoqué. Claro, porque lo pronuncio y no suena como debería sonar en mi mente. Y lo suelo corregir, siempre y cuando yo tenga la referencia de cómo es la palabra. Pero si nunca nadie me corrigió, yo siempre voy a decir que es una zamamorra, la zamamorra morada. Esto se suele presentar porque mientras que el pequeño va creciendo y va aprendiendo a hablar, los términos se van moviendo y hasta el punto que llega de una forma fija. Mientras que tenga una mayor exposición con las palabras, la palabra va a quedar impregnada, va a generar una huella mental. Y también hablamos de un habla ininteligible porque de repente hablamos muy rápido, porque de repente hablamos con un tono muy agudo, cositas así. Y esto, después de los 6 años en adelante, ya hablamos de alguna señal de alerta. Luego, tenemos un vocabulario extremadamente limitado. Esto es algo que se aprendía mucho en los tiempos de preparación en la academia. Y es que ustedes sabían que hay RV, que nosotros llamamos RB, que llamamos lo que es sinónimos, ¿no? Entonces, recuerdo que en una de las preguntas del examen de admisión decía, indique usted cuál no es un sinónimo de la palabra claro. Y en las opciones había este, diáfano, transparente y otras cositas más. Y encontramos nosotros como sinónimo, claro, diáfano, transparente. Son sinónimos en primer, segundo nivel, pero son sinónimos. Entonces, cuando la persona no conoce acerca de este tipo de cositas, su lenguaje siempre va a estar limitado, no solamente en cuanto a la expresión o las cosas que tenga por contar, sino en cómo las va a contar. Por eso les decía que una persona que tiene 8 años debe tener una mayor expresión acerca de. Entonces, mi hijo nunca va a imaginarse ser de pronto piloto de avión si nunca ha tenido una experiencia sobre lo que es un piloto de avión.
No hablamos de una experiencia vivencial, hablamos de pronto de un cuento, hablamos de una película, hablamos de que lo haya escuchado. Nunca lo va a hacer. Por ello es que es importante el poder entender o identificar si es que mi estudiante, cómo es que habla mi estudiante. Yo no voy a diagnosticar, pero no sé, parece medio raro que de pronto siempre, no es que hable de lo mismo, sino que siempre usa las mismas palabras. Esto pasa también en adultos. Luego, una tartamudez persistente que viene acompañado de tensión corporal. Acá uno de los puntos que nosotros utilizamos para poder identificar si es que el usuario sí requiere atenciones en terapia de lenguaje o solamente en psicología, es que la tartamudez en muchos casos tiene un componente emocional. Entonces yo quiero hablar y decir todo sin que me interrumpan, porque en casa me interrumpen y empiezo a desarrollar una tartamudez que no tiene un origen orgánico ni un origen de repente funcional a nivel orofacial, sino que puede ser por el contexto en el cual yo voy creciendo. Entonces, una tartamudez persistente acompañada de tensión corporal, eso sí se ve, porque la tartamudez viene acompañado, por ejemplo, con un parpadeo rapidito. Cierro los ojos mientras estoy con el movimiento así. Mis ojitos los cierro y voy moviendo mis párpados, los voy moviendo constantemente. Entonces, ahí tengo una prueba de a qué se debe o cuáles son de pronto los síntomas asociados a la tartamudez. Y ustedes podrían decir, pero yo soy profesor, pero he sido auxiliar, ¿tengo que hacer todo esto? Yo le respondo lo siguiente, yo soy psicólogo, ¿tengo que hacer todo esto? Sí, por supuesto, porque trabajamos con personas. Si trabajaras con una computadora, te diría no, es más, te diría, abre tu Office, vamos a, no sé, hacer cualquier cosa, ¿ya? Abre tu programación. Podríamos ver eso, pero estamos trabajando con personas y debemos conocer acerca de esto. También en que no inicia conversaciones o responde de manera literal. Eso es el pensamiento concreto, cuando hay una respuesta literal a las cosas. Es decir, no hay una comprensión de la parte abstracta, pero debemos hacer una diferenciación, como les había comentado, como nos comentaba Piaget, acerca de los estadios. El estadio de la evolución de la persona nos habla acerca de la predominancia del pensamiento concreto, la predominancia del pensamiento abstracto también. Luego el aislamiento que les había comentado, también una evitación sistemática en la participación. Siempre es la persona que está ahí, que hace las cosas, pero que prefiere no participar. Nosotros lo podemos ver como un tema de timidez. De repente no lo es, de repente hay otra cosita por ahí. Así como también una dificultad marcada para relatar sucesos, es decir, lo suele olvidar o no lo suele pronunciar con claridad. ¿Cuáles son unos cuantos mitos acerca de el trastorno del lenguaje de la comunicación o del habla? Es que ya hablará más adelante. Y estos son casos que no siempre se suelen presentar. De pronto, sí he conocido un caso de una persona que habló a los 7 años, pero te hablo que la persona ahorita tiene 60 años, entonces no había estimulación temprana, por diversos factores no se le explicaba mucho, era hijo único en ese entonces, los papás trabajaban y no había esa presencia para que se desarrolle el habla. Entonces, el ya hablará más adelante, no caigan por favor en esa expresión porque no necesariamente es así. De repente no habla más adelante. Entonces, cuando ustedes identifiquen algo así, lo mejor y lo más saludable siempre, pero siempre va a ser el hecho de poder tener una intervención temprana, siempre. Luego también es, no, es que es tímido, o sea, ay, su papá es igual, igual de ti, igual de chuncho es su papá. Ay, sí, pues todo sacado a su papá. De repente, ¿y si no es así? Entonces, mejor llevarlo con un especialista, con alguien que conozca el tema. Y si de pronto no sé quién conoce el tema, puedo llevarlo a medicina, sacarle cita en la posta o de repente en psicología. Y el psicólogo que conoce el tema, el médico que conoce el tema, hará una derivación pues a un centro de salud mental comunitario de trabajo, donde hay especialistas en terapia del lenguaje, para poder identificar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Ello también lo puedes llevar a centros particulares, de pronto si es que cuentas con los recursos para que se pueda hacer un descarte. Y eso se puede hacer siempre desde épocas tempranas y no desde que ya tenga 3 4 años, sino que ya debe haber un conjunto de habla. De hecho, eso es algo muy común que pasa con el trastorno del espectro autista, es que había lenguaje, lenguaje hasta los 9 meses
Y a los 9 meses o 10, ¡pum!, se apagó. No había lenguaje. Y de ahí en adelante ya no hay lenguaje. Hoy el lenguaje aparecen las ecolalias o aparece solamente repitiendo palabras, una palabra más. Mamá, 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 así a lo largo del tiempo. Cuando antes decía papá, mamá, ven, y ahora ya no. Entonces, esto tengo yo que notarlo. No puedo tomarlo como que algo normal, entre comillas, porque es algo que sí debe llamar mi atención. O no, no a la por aquí hay un punto de pronto que les voy a comentar. Este, de pronto, después de la participación de nuestro compañero Francisco. Adelante. Disculpa la interrupción, ¿qué tal? Buenas noches. Solamente quería comentar, Ujú, quizá también un factor del lenguaje limitado, más allá de los factores que tú has explicado, ujú, podría ser el tema de que el día de hoy los niños y los jóvenes recurren tanto a la tecnología, por ejemplo en el caso de la IA, ¿no? Que les reporta absolutamente todo. Antiguamente yo recuerdo que cuando uno tenía que estudiar, se iba a la biblioteca, se peleaba compañeros por los pocos libros o ediciones que habían sobre el texto que uno necesitaba, compraba sus fichas en la librería, ¿no? Y tenía que fichar, tenía que registrar información, entonces te obligaba a leer. Y el leer implicaba, pues, incluso conocer palabras o por el diccionario o por el contexto, ¿no? Mientras que hoy en día, y lo aplicamos también ahora nosotros, ¿no? Que la tecnología está para eso, ¿no? Recurrimos a la IA y la IA nos da todo ya digerido. Entonces ya ni siquiera, y copio y pego, ¿no? Que es lo que hacen los estudiantes. O sea, ya no leo absolutamente nada. Te lo digo por qué, porque yo en el colegio, lo que hago, cuando tienen que presentarme un reporte, un informe, ¿no? Y yo lo leo, porque el maestro tiene que leer lo que el estudiante ha claro. producido, ¿no? Entonces, a veces encuentro palabras que yo sé que son técnicas dentro del contexto que se explica, ¿no? Ujú, Entonces yo llamo a mi estudiante y le digo, a ver, por favor, explícame esta palabra que no la entiendo. Y no la conocen, no la saben. O ujú. sea, ahí me percato y le digo, bueno, a ver, esta nota que te la pongo a ti o se la pongo a los creadores de la IA, ¿no? Porque lo que quiero es leerte a ti, o sea, a ti te quiero leer. Entonces los obligo de alguna forma a recapitular todo, les cuesta y les cuesta, porque pareciera que un simple informe de una película que les he proyectado, ¿ok? No tienen forma de armar el texto, de sostener la idea. Entonces, se ven obligados a recurrir al auxilio. El auxilio es la tecnología, lamentablemente. Entonces, pienso que un factor que también limita la comunicación es el hecho de ir avanzando en el mundo en este desarrollo tecnológico, pero a la vez también el retraso de que tenemos en el pensamiento. Ujú. Sí, coincido bastante contigo con lo que estás comentando, porque de pronto es un conjunto de situaciones que sí se suelen presentar de todas maneras. Ese tipo de exposición es porque buscamos el facilismo de pronto como para poder llegar a dar una conclusión y eso nos lleva a saltarnos pasos dentro del aprendizaje, lo cual me permite poder conocer un término como el que les había dicho, ¿no? El término somier. ¿Qué significa somier? O cuando decimos me saca de quicio, ¿qué es quicio? ¿Qué significa quicio? Utilizamos, las expresiones, pero quizás no conocemos qué es lo que significa. Entonces, ello va acompañado con lo que comentaba nuestro compañero Francisco, el hecho de poder solamente utilizar algo porque se da o porque me da una respuesta, en este caso de una IA, y nos va a permitir a nosotros poder saltarnos la forma de poder expresarnos de una forma correcta. Así que ya saben que el término de la IA, las inteligencias artificiales están ahí, y van a seguir estándolo. La idea es saber que lo puedo utilizar, pero eso no significa que la inteligencia artificial tendría que ser más inteligente que yo. Entonces, lo puedo utilizar sabiamente con orientación, pero no debe ser de pronto un reemplazo, de pronto de las clases, no debe ser un reemplazo de lo que se puede llegar a aprender en casa. Entonces, ahí vamos con lo que comentabas, Francisco, muy de acuerdo también con lo que tú refieres. Y acá continuando, de pronto decimos como que no habla porque es flojo. Y aquí les decía que tengo una pauta que darles. Cuando tenemos niños, en edades tempranas y tiene dificultad para poder hablar, dice, mm, mm", te señala y tú le dices, ¿cuál quieres? ¿Este? Mm, mm, ¿este? Entonces, y ya no me dice, no, me hace así. Entonces yo, ya, toma. Lo que yo estoy haciendo con ello es que estoy que le quito el nivel de exigencia,
para que pueda lograr desarrollar el lenguaje. Eso. Entonces, tengan eso también muy en cuenta. El desarrollo del lenguaje también sea por un punto de exigencia. Y ahora también les quiero llegar a comentar acerca del siguiente criterio. Y es que de pronto si lo corregimos cada vez, aprenderá más rápido. No se da así porque de pronto también puede presentar un nivel de frustración. Entonces tengan en cuenta lo que les decía, la tartamudez puede llegar a tener un componente emocional. Y eso quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta. Cuando nosotros hablamos de tartamudez, vamos a hablar nosotros acerca del término correcto. Em, Les decía yo que existe una transposición de letras al momento de poder pronunciar en los niños. Y esto es mazamorra y zamamorra. Ya, ¿cómo se llama esto? Esto se llama dislalia. La dislalia es una dificultad en la pronunciación de ciertas palabras que produce en la infancia temprana, cuando el pequeño está aprendiendo a hablar. Es una dislalia. Si la dislalia se mantiene a lo largo del tiempo, necesita terapia. Ya hablamos específicamente de los 4 o 5 años en adelante, esta dislalia desaparece, ya no debería presentarse. En nosotros se da de una forma bastante esporádica y muy espaciada, porque de repente queremos hablar muy rápido respecto a algo. Se puede producir como algo ocasional, más no como algo constante, o no como algo que se normalice, digamos, ay, ya sabemos cómo es Jesús. Eso se llama dislalia. También les decía a nosotros, específicamente hace un momento les decía acerca de la tartamudez. La tartamudez se llama disfemia, que es de pronto cuando la persona tiene tropiezos al momento de poder hablar, o también cuando tiene espasmos. Me- Hay una desesperación para poder hablar que va acompañado de todo el diafragma. Entonces también lo vemos a nivel de pronto del pecho, cómo es que se van los músculos tensando y hay repeticiones en las palabras que así, se llama disfemia. Y la disartria viene a ser que cuando yo pronuncio las palabras, no tengo una transposición de términos o de fonemas, y tampoco tengo una tartamudez, pero sí hay ciertas palabras que yo, o ciertos fonemas que yo me como al momento de poder hablar. Entonces, en lugar de decir niño, puedo decir iño. Ahí hablamos nosotros acerca de una disartria. Estas cositas es importante que los conozca, es muy importante que las conozca. Entonces, hasta aquí, ¿se está entendiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Fue correcto. Ok, genial. Entonces acá dice, no se expresa libremente y correcto, si no lo corregimos, se adaptan. Hay una excelente, muchas gracias, estimado Francisco. Consulta rapidita. ¿La Sí. dislalia podría después terminar en dislexia? No, la dislexia tiene que ver con que de pronto ya no es que yo pronuncie mal, o sea, en la dislalia hay una pronunciación, más una lectura correcta. Ujú, En la dislexia ya ocurre de pronto un conjunto de términos y mi forma de leer ya es diferente, porque yo percibo el estímulo de una forma distinta. En cambio, ujú, la dislalia solo tiene que ver con el aparato fonador, el otro tiene que ver con cómo es que entra el estímulo, las palabras ujú, en mí y los llego a procesar de una forma diferente, ujú, con el tema de la dislexia. ujú, ujú. Ya, ok, gracias. Genial. Acá justo Yanina nos pone, no se expresa libremente, correcto, si no le corregimos, se adaptan mediante sonidos. Entonces, como nosotros decimos, tiene 7 años, ¿quieres hacer pipí? ¿Quieres hacer popó? Lo decimos, tiene 7 años, ¿no? Decimos sí. Así le decimos. Ya, hay que estar las cosas por su nombre. Ya, ellos están grandecitos y también el mundo donde se encuentran no puede decir, Miss, ¿puedo ir al baño a hacer pipí? No lo van a decir así. Entonces, por favor, una pronunciación correcta de los términos. Ya, continuamos. Entonces estaba viendo acá lo que ustedes estaban escribiendo. Continuamos. Luego, ¿cuál es el rol del docente? Es detectar señales tempranas, pero les repito, no puedo detectar algo para lo cual yo no tengo un conocimiento. Entonces, si no tengo conocimiento, no puedo hacer un reconocimiento.
Entonces, detectar este tipo de señales tempranas ayudan bastante. Entonces, yo escucho que mi estudiante de repente empieza a pronunciar las cosas de una forma diferente y se empieza a trabar. Ok, entonces si yo lo miro y de pronto lo veo que está sonrojadito, pero se traba solamente por momentos porque después lo escucho hablar y habla con bastante fluidez. Ah, un componente emocional. Entonces no hablamos de una tartamudez que corresponda a su aparato fonador, sino que hablamos de una tartamudez que corresponde al ambiente de estrés en el cual se encuentra. Luego también nosotros debemos ajustar la forma de dar instrucciones. ¿Cómo detectamos rápidamente esto cuando decimos, a ver, di ferrocarril, di perro, di ferretería? Identificamos la dificultad que tiene para poder pronunciar la R. Entonces, si yo tengo una expresión larga, mi metodología me indica a pedir de forma aleatoria a estudiantes que puedan leer parte del párrafo o la indicación que estoy poniendo y es larga. Entonces yo puedo modificar mi forma de poder dar la instrucción y puede ser un poco más sencilla. Hasta incluso le puedo llegar a decir algo así. Jesús, primero lee en tu mente lo que dice la instrucción o lo que dice la oración y tú danos tu interpretación. Entonces, tómate tu tiempo. Ese Jesús, comenzamos con el número 3, vamos con el número 4. María, tú también vas a hacer lo mismo. Lee el enunciado, lee la oración, luego nos vas a dar tu explicación. ¿Qué te parece esta interpretación? Número 5 y así sucesivamente. Entonces damos el tiempo a la persona para que pueda llegar a darle una interpretación y no la agarramos frío, donde hacemos propensa la situación donde se produzca este tipo de exposición y lo ponga tenso y se genere una tartamudez correspondiente al entorno. Luego, fomentar la participación sin presión, que es lo que les llegaba a decir. Entonces voy a elegir a 5 estudiantes de forma aleatoria, entonces, y voy tachando de pronto quienes ya han salido, quienes no han salido, y ya de pronto indico de que la persona está cerca a que pueda llegar a salir sorteada. También modelar el lenguaje claro y respetuoso, eso lo pueden llegar a hacer ustedes. Se dice no. Mm, mm. Fíjate. Mm, mm. Utilizo otra forma de poder llegar a decir que no. O también, sí, ujú, utilizo métodos alternativos para transmitir información. ¿Qué más puede ser? Lo que hacemos con gesto de mm, ese es un no sé, ¿no? Infinidad de formas que a ustedes se les puede llegar a ocurrir. Y también esto, igual no lo quería dejar pasar por alto, que es el evitar burlas o exposiciones innecesarias. Entonces, yo quiero que él participe porque le faltan puntos. Puedo encontrar otra forma de poder calificarlo también. Y coordinar con tutoría, psicología y terapia de lenguaje. Por eso le decía la importancia de que ustedes puedan identificar este conjunto de factores. Luego, las estrategias para mejorar la comunicación. Ustedes lo pueden llegar a hacer. Recuerden que esto está planteado para ustedes como integrantes de la comunidad educativa, no para el psicólogo, ¿ah? Para ustedes. Cuando yo quiero explicar algo y ya sé que de pronto a mi estudiante le cuesta un poquito, puedo utilizar frases claras y concretas. ¿Qué es lo que pasa? Pasa mucho y lo ven en consulta también, que hay mamitas que quieren de pronto, y papitos también, que quieren dar una indicación a sus pequeños. Entonces, dar la indicación a los pequeños es, hijo, no, mira, ya trabajamos acerca de esto. ¿Recuerdas cómo hicimos la otra vez que pintamos? Ya, lo mismo, agarra tu color y pinta. Vamos, pinta, 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 pinta. Hay un montón de palabras que se emplean y el pequeño lo que hace es que recepciona un conjunto limitado de palabras. Entonces se acostumbra a que tu voz se vuelva un ruido de fondo, donde no tengo que prestar atención a lo que me dices, porque me dices muchas cosas. Mi capacidad de atención no es tanta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo reducir todo esto de una forma más concisa, algo específico. A ver, Marcos, Marquitos, vamos a agarrar el color y vamos a pintar la ballena. Entonces me evito, Marcos, hijo, ¿recuerdas cómo se llama? Ballena, ballena. ¿Cómo se la ballena? En el agua que vive, ¿no? Ya, vamos a pintar la ballena. Entonces, agarra tu color azulito, ya agarra, pinta, 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 pinta. Entonces genera una situación de estrés que no es necesario, donde de pronto también termina siendo una situación adversa. Después, ¿qué más puedo tener? Apoyos visuales, claro está. Apoyos visuales, montón de nosotros hemos visto. El ejemplo más clásico que me viene a la mente desde que estaba en la academia es el siguiente, de una comunicación no verbal. Es cuando vamos de pronto
al hospital, a la posta, y vemos la típica imagen de la enfermera o de una viñeta que está así, que significa guardemos silencio. Entonces, un apoyo visual ayuda. Los pictogramas ayudan también, aunque no tenga yo estudiantes con el trastorno del espectro autista. Los pictogramas ayudan bastante. Y también ayudan muchísimo para de pronto los adolescentes. Por ejemplo, si ustedes tienen un Smart TV, ¿ya? Y tienes Wi-Fi en casa, entonces pones tu televisión y te pones a ver YouTube en tu televisión, Netflix en tu televisión o cualquier otra plataforma en tu televisión. Entonces va a pasar lo siguiente, va a pasar que de pronto te vas a encontrar con un conjunto de situaciones más o menos así. Entonces yo prendo la tele y no tengo internet y me sale la opción corroborar conexión a internet. ¿Sabes qué va a ocurrir? Tú vas a ponerle a aceptar y ahí te va a salir lo siguiente. Te va a salir un conjunto de términos probando la conectividad DNS. ¿Qué significará DNS? Yo no sé. Yo no soy informático, yo no soy técnico, no sé qué significará el puerto DNS. Pero estoy viendo y fíjate lo que aparece. Aparece el número 1, 2, 3, 4, 5. Y aparece el número 1 con un check. Ya pasó la primera prueba. El número 2, un check. El número 3 con un check. Es decir, la misma pantalla me está indicando el proceso. Lo mismo pantalla. ¿Quieres descargar en tu celular de pronto una aplicación? Estás descargando la aplicación, tu celular te indica así, mediante una barrita, cómo va avanzando. ¿Cuánto es lo que falta? ¿Lo ves? Tienes apoyos visuales. Entonces, el apoyo visual es muy importante que lo llegues a emplear en todo momento si ya identificaste que tienes un usuario que tiene alguna dificultad, un adolescente o un niño. Los pictogramas, como decía Nina, son un recurso bastante bueno y efectivo, por supuesto, y se utilizan en distintos niveles, no solamente para los pequeños, y cada niño tiene su proceso de aprendizaje, por supuesto. Nosotros también, de ahí que nosotros, ¿has visto cómo hacen los pequeños? Como que así, con el celular están así, así, y mueven sus deditos para acá, para avanzar, para retroceder, ya, hacen así, para retroceder y avanzar. Perfecto, eso lo han aprendido por imitación. Entonces pasa lo mismo porque cuando yo presiono 2 veces, me sale la flechita que está para allá avanzando. Y para acá también para retroceder. Entonces lo ves, tienes apoyos visuales, los tienes en todo momento. Tú ahorita estás conectado desde tu celular o estás conectado desde tu dispositivo, una tablet, una computadora, una laptop. Desde donde estés conectado, hay un botón rojito que tiene un fono, ¿ya? Esos teléfonos así que usábamos nosotros en la casa de la abuela, así, para que nos llamen de pronto. Esos, ¿te acuerdas que les ponían teléfonos que les ponían una cajita con llave para que no llames a otros lugares, al extranjero? Ya, ese fono, fíjate, estamos 2025 y acá en tu pantalla tienes un botón rojo con un fono. No lo presiones, ¿ya? Porque si lo presionas, te sales de la sesión y te jalo. Así que no lo presiones. Pero fíjate, ¿qué es eso? Es un apoyo visual. No sé cómo salir de acá. ¿Qué me dice mi cerebro? Hay un botón rojo con un fono. Debe ser colgar, ¿no? La llamada. ¿Lo ves? Tienes apoyos visuales. El apoyo visual funciona un montón. Para alguien que no es nativo de la tecnología, como de repente nosotros que lo hemos ido aprendiendo en el camino, lo vamos aprendiendo de esta forma. Entonces, quiero participar. ¿Cómo haré? Ah, ahí veo una manito. Está. Quiero escribir. ¿Cómo puedo hacer para escribir? Ah, ahí veo un globito del mensaje de texto, ¿no? Ahí puede ser para escribir. Quiero hablar. Ahí veo que hay un micrófono. Está rojito y tachado. Significa que no puedo hablar. Voy a presionarlo. Puedo hablar. Está una cámara también, ¿no? Que está con rojito y tachado. Ah, está apagada mi cámara. Ahí tiene estos apoyos visuales. Excelente ahí ustedes. Estimado Francisco, coméntanos. Sí, también nos ayuda un poco en algunos temas universales, porque si tú vas a otro país y vas por una carretera y estás buscando dónde almorzar, probablemente vas a encontrar un cartelito con cubiertos, que están dibujados los cubiertos, Ujú. ¿no? O la famosa H que dice hotel y además las Claro, estrellitas para que sepas qué tipo de hotel es, qué categoría es, si tienes 3 estrellas, 4 estrellas, exacto. 5 estrellas. Entonces, aquí en el Perú o en cualquier parte del mundo vas a encontrar esos carteles. Entonces, te va a ayudar a interpretar reconocer un mensaje a través de estas señales, ¿no? Muy bien, excelente, excelente aporte también. Ahí de pronto vemos cómo es que utilizamos el apoyo visual. Entonces, si funciona para nosotros, va a funcionar también para nuestros estudiantes, independientemente de la edad que tengan.
Entonces, yo solamente les quiero decir lo siguiente a mis estudiantes. Digo, ¿sabes qué? Al tercer strike, de pronto viene la sanción que ya hemos quedado nosotros como grupo. Entonces, ya tengo ahí marcado. Uno, dos y tres. Entonces, va una del salón. Entonces, ¿yo qué hago? Recuerden, entonces ya hago un check. Uno, uy, me quedan dos oportunidades. Ahí está tu apoyo visual. Entonces, el apoyo visual funciona bastante porque te indica una secuencia, te indica un conjunto de pasos a seguir. Chicos, vamos a hacer el trabajo y lo vamos a dividir en cuatro partes, ¿ya? Primero viene el título, segundo viene la descripción, luego viene la forma en la cual vas a conseguir tu resultado y al final tus conclusiones. Uno, dos, tres y cuatro. Tu apoyo visual me brinda una secuencia para yo poder orientarme. Entonces, si tengo alguna dificultad en la comunicación, puedo utilizar esto para poder llegar a seguirte la indicación. Entonces, compenso un poco aquello que me está faltando. Y luego lo que les decía hace un momento, repetir instrucciones en pequeños fragmentos, así, cortito, súper conciso. Ya, a ver, todo lo que les he explicado, ¿cuándo se tiene que entregar? El jueves 29. Ya está listo. Jueves 29. ¿A qué hora se tiene que entregar? Profe, a las 11:10, 10 de la mañana. 10 de la mañana. Entonces, jueves 11, 10 de la mañana. Ya está. Ya no tengo que apelar a su memoria. Ya les puedo dar informaciones pequeñas y puntuales para que ellos puedan también llegar a tomar esto que les considera valioso y ponerlo en un lugar importante de su memoria. Al final, esto que se aplica también para personas que tienen dificultad en la comunicación y también en cualquier nivel, es verificar la comprensión. Entonces, yo lo utilizo bastante con el tema de lo que trabajo en sesión. En sesiones particulares, y les hablo de adolescentes y adultos, cada vez que termino, voy a terminar la sesión, voy para la parte final. Entonces, viene a ser, y que ustedes lo hacen. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos trabajado el día de hoy? ¿Qué es lo que ustedes hacen con el tema del feedback? ¿Con qué aprendizajes te quedas el día de hoy? ¿Cuáles son los puntos fuertes? Eso ayuda mucho después de poder dar una indicación. Lo que les decía, bien, entonces, ¿cuándo se presenta el trabajo? ¿A qué hora? Ya está. ¿De qué color tiene que ser la carátula? ¿Forró tu cuaderno? Ya, todo ello. Entonces le doy la posibilidad de que los lea, pero también lo puedo trabajar en el aula. Así que cuéntame, ¿qué es lo que has entendido? ¿Qué te llevas de la sesión el día de hoy? Sí, corroboración de eh, aprendizajes obtenidos. Y lo trabajo mucho en sesión particular. Y funciona bastante porque como se trabaja a nivel de terapia, cosas muy personales, entonces la persona se queda con aquello que considera valioso, considera importante y que le va a servir para su día a día. Luego, el anticipar rutinas y cambios, sabemos que esto aplica muchísimo para las personas que tienen autismo, también para personas que tienen TDAH y para las personas que tienen ansiedad también. Les funciona bastante porque ya no tengo que estar esperando ni tampoco tengo que estar adivinando qué es lo que viene. Y el mostrar ejemplos prácticos. Eso también funciona bastante. Lo que acabamos de ver hace un ratito con el tema de Dory, ya está. Entonces yo les comenté a ustedes hace un momento acerca de Zootopia, ¿no? De pronto, cómo es que se suele llegar a dar este tipo de comunicación. Entonces, vamos a ver nosotros esta partecita de Zootopia acá. Y lo vamos a ver nosotros en inglés. Sí, en inglés, vamos a verlo. Vamos a verlo en inglés. Necesitamos, no, en español, para poder entender un poquito acerca de la broma. Ya está. Entonces, voy a compartir mi pantalla para poder llegar a verlo. Ya, esa es parte del tráiler, no es la escena específica porque tienen que ver la película, si es que no la han visto, vean, que es una excusa para que la vean con la familia, el día sábado. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Hay una liebre, y hay un zorro, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Es que son perezosos? ¿Estás diciendo que porque sea un perezoso no puede ser rápido? Flash, el más veloz del lugar. Me alegro mucho de verte. También yo me alegro de verte. Agente Hobbs, policía, ¿qué tal estás? Estoy ¿Bien? bien. ¿Qué Atenta, atenta. puedo hacer Pues necesitamos por comprobar. vosotros Venía a ver si era posible. hoy?
si era posible que nos comprobaras una matrícula. Tenemos muchísima prisa. ¿Cuál es el número de 29. matrícula? 29 THD03. 2, 9, T, HD03. H, D03. D, 03. 0. Hey, Flash, ¿te cuento un chiste? Vale. Escucha, ¿cómo llamarías a un camello con 3 jorobas? No lo sé. Embarazado. Ah, ah, ah. Sí, muy bueno, muy bueno. ¿Podemos concentrarnos en la matrícula? Oye, Espera, Priscila, no puede ser. ¿Sí? ¿Flash? ¿cómo llamarías a ¿Camello un con 3 jorobas? ¡Embarazado! ¡Buenísimo! ¡Ya lo hemos pillado! camello ¡Por favor, no! con... ¡Corre! Hay que evitar la hora punta. ¿Es de noche? Ahí lo que nosotros hemos podido ver es cómo es que existe una dificultad en el tema de la comunicación, porque de pronto se está manejando a una velocidad muy distinta y te percatas cómo es que para alguien que no está habituado puede resultar estresante. Pues bien, piensa en esto en tu ámbito de trabajo. Estás trabajando con adolescentes. El adolescente está así, siempre quiere las cosas así. Entonces, como quiere las cosas así, de esta forma, encontrarse con alguien que se expresa de esta manera o que necesita hacerlo porque no tiene otra forma de poder comunicarse que le sea óptima, le va a resultar un factor estresante. Entonces siempre va a estar así contra el tiempo con esta persona ejerciendo un tipo de presión directa o indirecta. Por ello es que me es necesario poder normalizar este tipo de conductas y poder trabajarlos en tu hora de tutoría y de pronto poder anticipar también que tenemos un estudiante que tiene un tipo de dificultades. Nosotros tenemos también que poder aprender a manejarnos a una velocidad diferente. Entonces, ello es súper valioso también para que ustedes puedan llegar a trabajarlo con su grupo de trabajo. Lo que les decía, anticipar rutinas y mostrar ejemplos prácticos. Esto que acabamos de ver con Dory, esto que acabamos de ver con este Flash de Zootopia, ayuda bastante para que ustedes puedan llegar a normalizar acerca de este tipo de conductas porque mi estudiante lo requiere. Esa es la verdadera inclusión. La inclusión no está como que ya, tú vas a ser un líder en el curso de educación física. Es que no tiene que hablar, no tiene que hacer de pronto mucha expresión verbal. ¿Cuál es la inclusión ahí? La inclusión se da desde la dificultad que tiene la persona, no desde todo lo otro que no representa una dificultad o que no representa una incomodidad para el entorno. La dificultad se da, perdón, la integración se da, la inclusión se da cuando yo integro a la persona sobre la dificultad que presenta. Esa es la inclusión. Si no, no es inclusión. Si no le digo, ¿sabes qué? ¿Te has dado cuenta cómo eres un capo jugando partido? Tiene que hablar. Y hablamos nosotros acá de dificultades en el habla, en el lenguaje. Bien, entonces les comento algo. Estoy haciendo las coordinaciones para poder conversar durante un momento con una amiga del trabajo, con la terapeuta de lenguaje, con quienes trabajo, como para que después en la parte final de esta última sesión, poder también nos pueda brindar un conjunto de pautas y ejemplos de pronto a seguir de cómo es que específicamente ella como terapeuta del lenguaje, pues nos pueda llegar a brindar parte de su expertise. Y esto lo hago porque me caes bien, porque estamos en Eduque Smile, así, porque si no, no lo haría, ¿ya? Así que atentos por favor, atentos por favor, valoremos este esfuerzo que estamos haciendo por ustedes. Ya, entonces, estrategia para mejorar la expresión, no solamente la expresión, sino también a nivel de la comprensión. Primero, dar tiempos de respuesta sin presión. Mi silencio en terapia se maneja lo siguiente. El silencio se llama silencio terapéutico y cuando yo no estoy acostumbrado a ello, me incomoda. Entonces necesito llenarlo con hablar, con decir cositas, porque me incomoda el silencio. Pero no se trata acerca de mí, se trata acerca de las dificultades que presenta la persona. Entonces, entendiendo ello, que a mí me genera una dificultad, lo estoy personalizando. Debo centrarme de pronto en lo que la persona necesita.
Si necesitas un poco más de tiempo, entonces voy y le pregunto. Y me acerco y le digo, ¿qué te parece si pregunto a otros compañeros? Luego vuelvo para poder preguntarte. Ya está, fíjate lo que estoy haciendo. Ya no detengo todo el carro por la persona, sino que le doy el tiempo para que lo pueda pensar, para que pueda escribir su respuesta de pronto, para que me pueda crear un ejemplo y me pueda explicar. Y yo no lo presiono y continúo con los demás. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Voy a pasar por dos, tres personas más, luego vuelvo contigo. ¿Te parece? ¿Quedamos? Ya, profe. Listo, chévere. Continúo. Tal, 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 tal. También le sirve como para poder escuchar y llenarse un poco de seguridad, hacerse una idea más concreta de cómo tiene que responder frente a esto que tú le estás presentando como reto. Entonces, y se va a poder orientar. Luego, el usar preguntas abiertas y guiadas. Una pregunta abierta te va a poder llevar a ti a poder escuchar un montón de explicación. Pero ¿cómo? Lo siguiente. Ojo, y me refiero a guiada porque tú no le vas a preguntar qué es el universo, pues te va a hablar de un montón de cosas, sino que tienes que guiarlo. ¿Qué es el universo de acuerdo a las matemáticas? Hay un conjunto de patrones, o de acuerdo a la física, que no se escucha el sonido de pronto en el universo. Entonces, tu pregunta ya no es súper libre, sino que hay una libertad para que pueda responder, pero hay un límite porque le estás poniendo tú una materia, un enfoque. Importa bastante ello. Entonces, ¿cómo le puedes hacer una pregunta abierta? Siempre con el para ti. Y explica esto. Para ti, ¿qué significa esto? Y ahí yo hago la aclaración. Cuando yo digo para ti, no me refiero a qué dice el diccionario, sino tú, qué es lo que tú crees que es, qué es lo que tú imaginas que es. Tú. Hay que quedarnos con tu idea. Para ti, ¿qué significa el universo? Para ti, ¿qué significa de pronto las fiestas navideñas? Hablando del contexto. Entonces ya no decimos netamente como que, se celebra el 24 de diciembre a la medianoche porque nos recuerda el nacimiento de Jesús, sino que para ti, ¿qué significa? El poder reunirnos con la familia, el poder tomar chocolate caliente porque me gusta el chocolate. Me gusta, es mi tradición. Ok. Entonces utilizo lo que me dice y le puedo preguntar, Jesús, ¿y cómo son de pronto estos momentos en familia contigo? ¿Son agradables? ¿Cómo se maneja ese tipo de situaciones? Empiezo a explorar desde su respuesta abierta. Para que haya una respuesta abierta, tengo que generar una pregunta abierta. Luego, el reforzar los intentos de comunicación y no solo el resultado. Esto es algo que pasa muchísimo. A veces mi hijo se prepara para que postule a la universidad y si no ingresa, me molesto. ¿Por qué no ingresó? Porque su única responsabilidad es estudiar nada más y no voy viendo de pronto la evolución que está teniendo. Entonces comenzó con un puntaje de repente de 550, se continuó preparando, va a 750, va a 820, va a 1100, va a 1300, va a 1500 y de pronto su puntaje, el puntaje mínimo es 1600. Fíjate las aproximaciones como es que yo la voy validando. Si no valido esto, entonces siempre, pero siempre lo voy a mal acostumbrar a la persona al que solamente importa el resultado, más no importa nunca el esfuerzo que tú llegues a hacer. No es así. Importa tus aproximaciones sucesivas. Lo hemos visto nosotros en sesión. Importa que de pronto, porque no te salió en ese momento, pero lo estás intentando, es muchísimo mejor a que lo dejes de hacer. Entonces, genial, no te rindas, hay que seguir intentándolo. Hay que aprender de los errores. Y sabes que un resultado solamente nos da información. No te dice si eres bueno o eres malo. Un resultado solamente te da información. ¿Y cómo es que te da información un resultado? De la siguiente manera. Porque de pronto, lo que yo voy a empezar a hacer es ver, alcancé una vacante. Perfecto. ¿Qué fue lo que hice para alcanzar una vacante? No alcancé una vacante. ¿Qué fue lo que pasó para no alcanzar una vacante? Eso. Un resultado solamente te da información. No te dice que eres bueno o que eres malo. Te da información de lo que estás haciendo bien y de lo que puedes seguir haciendo bien y también de las cosas que puedes mejorar. Siempre es así. Cambiemos la perspectiva de las personas que trabajamos en secundaria, porque nos enfocamos mucho en el primer puesto. En el segundo, reconocemos los tres primeros. Los demás también lo han intentado. De pronto no cumplieron con lo que se estaba haciendo, pero sigamos trabajando para poder llegar a conseguirlo. Ello. Siguiente. También nosotros tenemos que, a ver, hay una participación por aquí. Estimado Francisco, comenta. Y en lo último que estás diciendo, por ejemplo, yo discrepo mucho con los colegas de educación física, ¿no?
porque creen que el estudiante que hizo 100 veces la cuerda, saltó la Ujú, cuerda, merece más nota del que tú hizo 30, ¿no? ujú, Y probablemente el que hizo 30 es su esfuerzo, es su 100%. O sea, el 100% de cada uno no es un estándar, ¿no? ujú. Sino es la medida a la cual yo puedo llegar potenciando mis capacidades. Entonces, para mí, hacer 30 veces la cuerda implica mi esfuerzo al 100% y debería merecer la nota de ese compañero que hizo 100. Claro, Entonces, ajá. en educación física se ve mucho esta separación de objetivos concretos en la calificación, ¿no? Porque no se está reconociendo el esfuerzo, sino se está reconociendo un resultado. Sí, ellos en realidad bastante mira, justo lo que me comentabas, se me venía a la mente esta imagen como también para poder compartírsela a ustedes. Y, y va así el tema del libaje, ojalá que salga en calidad. Vamos a verlo, para que para poder llegar también a verlo en calidad y poder entender de pronto a qué es lo que se refiere lo que estás comentando acerca de, el 100%. Profesor, es una inquietud. Ajá, Cuando yo era docente, me acuerdo que también ujú, los profesores de educación física, y no solamente los profesores de educación física de otras áreas, por ejemplo, tenía alumnos en mi aula que estaban en el fútbol, ¿no? Que los entrenaban para la selección peruana, otro de taekwondo, y siempre tenían preferencia. Entonces, yo veía que cuando me iba por el patio, educación física, el alumno de taekwondo estaba sentado y tenía una ujú, buena nota, 18 de nota. Yo le decía, profesor, como era mi amigo que había trabajado en otros colegios, le digo, pero ¿por qué tanto no te le puedo decir? Yo lo veo siempre sentado. Es que taekwondo, pues. O sea, no sé, no hacía salto alto, salto largo, no hacía básquet, sentado ahí. Y estaba cargado una medalla, porque era, pues, estaba con su, inclusive ya todos sabían, la aplaudían, pero no es así, ¿no? O sea, no jugaba el básquet, nada, ya prácticamente estaba aprobado en la nota de educación física. Y no solamente él, todos los estudiantes son así. O sea, los profesores ya saben, ¿no? Y no, es como el caso también de religión, ¿no? Cuando se omiten, o sea, no, yo soy de otra religión también, ya pasan automáticamente, o sea, hacen desorden en el aula o no entran al aula y son malcriados, ujú. malcriadas, ¿no? Entonces no sé por qué debería ser todo uniforme, ¿no? Todos deben llevar, ¿no? Porque los alumnos mismos comentan, profesora, pero mire, él no hace educación física, él no hace las tareas, ¿no? No, o sea, debería haber una uniformidad, ¿no? Para todos los estudiantes, ¿no? Me parece, ¿no? Claro, cuando comentas que hay acerca de una exoneración, por supuesto, ¿no? El hecho de que haya una exoneración de una actividad no implica un tiempo libre de la persona, sino que también se puede utilizar ese momento como para poder generar algún otro tipo de producto alterno, porque si no se va a llegar a distorsionar de pronto el mensaje de lo que es exoneración y se puede mal interpretar y tomar también como un tema de preferencias. Aquí de pronto esta imagen, hace muchos años la conocí, por eso es que no lo encuentro en calidad, y dice así, dice que de pronto se nos va a evaluar de la misma manera para todos. Entonces, todos deben realizar el mismo examen, por favor. Escalen ese árbol. Y los que escalen ese árbol van a poder aprobar el curso. Aquí te habla acerca de que cómo es que todos tenemos distintas capacidades para poder hacer las cosas. Si yo solamente utilizo una sola forma de poder evaluar, entonces yo digo, perfecto, el grupo que mejor expone. ¿Qué significa que mejor expone? Ese que va a tener más alta calificación. Mejor exponer implica de que no lee, mejor expone implica de que no se confunde, implica ¿qué cosa? De que mejor expone. Entonces, si es que yo no puedo llegar a cuantificar por ítems, de pronto la forma en la cual yo voy a calificar, entonces va a pasar justamente esto, en que van a ser las personas que tienen más herramientas para poder verbalizar algo, y las personas que tienen menos herramientas de pronto van a quedar un poco rezagadas. Entonces mi calificación no sería del todo óptima. Así que para que lo tengan muy, pero muy en cuenta también, ¿ah? Para ustedes en general, que seguro tienen clarísimo. Yo ya de terco nada más estoy que les doy una pauta que ustedes ya saben, ya. Así. Entonces, estimado Francisco, adelante. Sí, en ese último ejemplo que acabas de decir, ahí funciona la rúbrica. Ujú, Yo, por ejemplo, cuando creo espacios para exposición, ujú, yo les mando por el sitio web, que es la plataforma del colegio, ¿no? ujú, Les envío los temas, les envío disgregado lo que se les espera escuchar en la exposición, los subtemas, ¿no? Y además les envío la rúbrica. Entonces, ujú, con la rúbrica, cada estudiante sabe cuál va a ser el nivel de exigencia en esa exposición. Y además, los invito a que se organicen
no por amistad o por compañerismo, sino por necesidad de equipo. Es Mm, decir, si yo soy el que mejor dibuja, debiera juntarme con el que mejor habla, y el que mejor habla debiera juntarse con el que mejor resume, y el que mejor resume. Entonces, cada uno va descubriendo su propia capacidad particular que puede potenciarla a la hora que trabaja en equipo. Entonces, son estrategias, porque en realidad yo les digo a ellos que en la vida funciona así. Si yo quiero ser exitoso, me voy a juntar con gente que sume a mi esfuerzo y no que sea un tropiezo. ¿No? Todos tenemos perfecto. algo por dar, pero si trabajamos en equipo y sabemos definir los roles, entonces el final, que para ellos va a ser la nota, obviamente, va a ser el resultado esperado, ¿no? Claro, completamente de acuerdo, porque eso nos para tan pronto para el mundo real. Algo que he aprendido de una institución educativa estatal versus particular, como para no hacerle cherry, me parece una muy buena práctica esto que les voy a comentar, es que de pronto en un colegio estatal, y lo vi, lo pude ver y de ahí saqué la conclusión, es que un colegio estatal lo que hacía, se le daba al estudiante la fotocopia de lo que, hablamos de primaria, ¿ya? Por ejemplo, tiene que trabajar el tema de triángulos y pintar los triángulos. Lo que se hacía en primaria es que se le daba la fotocopia del triángulo para que el estudiante pueda llegar a pintar el triángulo, el círculo, las figuras geométricas básicas. Lo que hacía en este colegio particular es que primero se les daba una hoja que tenía solamente puntitos, ya, para que ellos dibujen su triángulo y para que después de dibujar su triángulo puedan pintar el triángulo. Entonces, fíjate de pronto desde este primer momento cómo es que se les genera mucho el tema de la autonomía. No importaba cómo salía el triángulo, no queríamos que sea un triángulo equilátero, que los tres lados sean iguales, no necesitábamos eso. Necesitábamos que el estudiante se acostumbre desde pequeñas épocas para que pueda hacer este conjunto de trazos y después pintar. Y esto lo llevaban hacia adelante. Esto es algo que de pronto se empieza a utilizar cada vez más de hace muchos años ya, también en la institución pública, y es que trabajen sus productos desde cero, entonces con material reciclado, empiecen a hacer las cosas. Pero le empecé a notar que se trabajaba bastante desde instituciones particulares. El hecho, este pequeño ejemplo nada más que te brindo, le damos al estudiante una copia con un triángulo para que lo pinte. Mientras que en la otra institución le enseñan a dibujar el triángulo, no importa cómo salga. Tu motricidad fina se va a regular más adelante. Este no es el momento para poder regularlo, sino este es el momento en el cual te enseñamos cómo es que tú tienes que manejar las estrategias para que puedas tú llegar a cumplir con el objetivo. El objetivo es pintar un triángulo. Ya, ok. Vas a dibujar el triángulo que vas a pintar. Yo te voy a calificar tu pintado del triángulo, pero fíjate lo que te estoy enseñando también. Entonces te doy el material, ya depende. El color que tú quieras, el tamaño que tú quieras, ya eso se perfecciona después a lo largo de los años, porque eso no me compete a mí. Solamente quiero que entiendas de pronto cómo es que tú puedes llegar a manejar este tipo de independencia, de autonomía. Excelente, de pronto, desde tempranas épocas. Así que tengámoslo muy, pero muy en cuenta. Francisco. Te cuento una experiencia rapidita. En una primaria me tocó tener segundo grado y tenía que hablar sobre la fuerza eólica, la fuerza del viento, Ujú. ¿no? Entonces, les pedí que trajeran a los varoncitos algún juguete pequeño de plástico, por lo general traían soldaditos, y a las niñas una muñequita. Entonces, y una bolsa plástica y pabilo. Les enseñé a hacer paracaídas Ah, genial. para sus muñecos, ¿no? Entonces, a las niñas las llevaba al patio y con los niños yo subía al tercer piso y tirábamos su muñeco, y el muñeco, obviamente, con el paracaídas y el movimiento del viento, ¿no? Se iba trasladando hacia otro espacio del patio, caía en otro espacio del Ujú. patio. Y luego invertía la experiencia, ¿no? Los niños bajaban y las niñas subían a tirar su muñequita, ¿no? Y aprovechaba de esta experiencia, además, para hablar de los puntos cardinales, de dónde sopla el Claro. viento, ¿no? Desde dónde sopla el viento hacia dónde sopla el viento, ¿no? Y si hablamos de los puntos cardinales, podemos hacer referencias geográficas. Ujú. Entonces, la experiencia me invitó a hacer infinidad de conocimientos rápidos incluso, porque no era terminología, no eran conceptos amplios, no eran definiciones, no, eran sencillamente explicaciones del suceso o del hecho que estaban experimentando, ¿no? Ujú. Sí, excelente. Justamente lo que tú estás comentando. Se trata de que el aprendizaje no solamente se quede en las aulas o en la teoría, sino también desde la ejecución, desde la parte práctica.
Así que excelente cómo lo están manejando ustedes. Entonces, como les había dicho, en esta última parte vamos a poder contactar. Vamos a ver si es que me responde la llamada, ¿ya? Pero va a estar acá por llamada por WhatsApp. Voy a poner altavoz. Hola Liz, buenas noches. Hola, Bielka, ¿me escuchas? Sí, sí, la escucho. A ver, un momento, ¿ya? ¿Se puede escuchar? ¿Sí se logra Sí, escuchar? doctor. Sí, Ya, sí, doctor. genial, ya, genial. Entonces, Bielka, como te había de pronto consultado, estamos en la última capacitación que hemos tenido con un grupo de trabajo espectacular. Entonces, estamos en la parte de atención y cuidados en niños con trastornos del lenguaje y la comunicación. Entonces, ya que eres Ujú. tú una capa en el tema, queríamos de pronto saber si es que nos podrías comentar acerca, un poquito, a grosso modo, acerca de los trastornos del lenguaje más comunes que son con los cuales nosotros trabajamos. Ah, ya, ok, claro. Bueno, en sí, eh, hay diferentes trastornos del lenguaje. No sé si a veces han escuchado que algunos niños cambian los sonidos en vez de Coca-Cola, te dicen Coca-Cola, que es el ejemplo más común. A eso se le denomina trastornos de los sonidos del habla. Antiguamente se le decía dislalia, pero ahora se ha cambiado un poco la denominación y se le dice trastornos de los sonidos del habla. Entonces, eso suele un poquito afectar la parte de la claridad del habla y normalmente los niños suelen entender, se suelen comprender lo que nosotros le estamos diciendo, simplemente que a veces hay una alteración de los sonidos, a veces se cambian la R por la L, la D por la C, etcétera, ¿no? Y básicamente solo suele asociarse a eso. Los niños que tienen trastornos de los sonidos del habla no suelen asociarse a la parte comprensiva, al componente comprensivo está afectado. ¿Ya? Luego está otro trastorno que es el trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿Ya? Esto puede afectar el lenguaje tanto como armar frases, comprender, expresar correctamente. Después también está la parte de la tartamudez, que es la alteración de la fluidez del habla. Hay que recordar que no todos nosotros somos personas completamente 100% fluidos, pero en tartamudez se suele ver espasmos más notorios que están afectados, que suelen verse como de 2-3 segundos, suele ser constante, repetitivos, suelen asociarse también a movimientos de la cara, tensión, y eso también se trabaja justo con el tema de psicología, ¿no? Se trabaja desde las dos ramas, la parte de terapia del lenguaje como la parte de psicología. También hay otro trastorno que suele verse mucho, que es la parte el trastorno pragmático, ¿no? Que suele darse también en muchos niños con autismo, que no suelen entender o comprender lo que otras personas suelen pensar o decir, o suelen ser muy literales. No sé si han trabajado con personas con autismo, pero suelen tener un pensamiento muy concreto, ¿no? Como los chanchos vuelan y ellos obviamente saben que los chanchos no vuelan, pero no entienden lo que nosotros tratamos de decir, el doble sentido, el sarcasmo, entre otros. Después, Aquí, Bielka, eh, discúlpame, dígame, sí. en esta parte podemos comentar un poquito acerca del caso de Elmer. Les comento, ¿ya? Elmer es un adolescente que llegó al Centro de Salud Mental Comunitario porque presentaba problemas de conducta. Entonces era una persona que, confrontativo, que no quería seguir indicaciones, que estaba con una etapa de rebeldía, que en un inicio se asoció con la parte de la adolescencia, hasta que estas conductas fueron incrementando. Y justo se identificó que Elmer, siendo un adolescente, tenía una dificultad en el habla. Entonces dije, ok, vamos a derivarlo con terapia de lenguaje para poder identificar si es que específicamente es una dificultad a nivel emocional o es una dificultad a nivel orgánico, motor o de repente algo que terapia de lenguaje pueda llegar a identificar. ¿Nos puedes comentar un poquito acerca del caso de Elmer? Sí, claro, Elmer, para ser un poco más específicos, yo lo tengo hace 6 sesiones
Y usualmente en adolescentes no se suele ver un avance tan rápido con la parte de los sonidos del habla, ¿no? Por ejemplo, Hermer no puede pronunciar las trabadas, pero casualmente sí te puede decir la R, que es un poco más complicado, es el fonema más complicado. Entonces hemos empezado a trabajar. Trabajamos de primero concientizando el punto donde se tiene que poner la lengua, cómo tenemos que ponerla, cómo suena, y empezamos también a lo que hacemos usualmente, que es la discriminación auditiva, ¿no? Por ejemplo, a veces suelen estar tan acostumbrados o la praxis está tan implantada en ellos que suele verse, por ejemplo, practicar y ellos te dicen practicar o suelen asociarlas. Y entonces ellos piensan que lo están diciendo bien, pero a veces no se le entiende por completo. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos y hemos trabajado 6 sesiones casi seguidas, lo más seguido que hemos podido, y ya salió el fonema. Entonces lo único que nos falta con Elmer es la parte de la espontaneidad. O sea que cuando está hablando, usualmente suele tener los fonemas. Y también nosotros en el centro trabajamos algo que son los talleres, que son cada sábado. Entonces a veces que con adolescentes yo lo paro escuchando y ya casi lo tiene, entonces también es un niño que ya va a estar de alta, ¿no? Ujú, ok, entonces, Bianca, muchas gracias por tu tiempo, por estos aportes que nos has brindado y estamos nosotros en comunicación contigo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Pues nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Bien, entonces, como hemos visto, mire, tiene un terapeuta de lenguaje específicamente para que te... Ya, ¿qué más quieres de Duque Smile? Por Dios, ¿qué más quieres de nosotros? El próximo año ya vamos a estar haciendo así, un tú a tú. Entonces vamos a tener psicología, terapia de lenguaje, psicología, terapia de aprendizaje, psicología, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia, de repente, atención y concentración, así todo, ya, ¿qué más quieres de nosotros para este 2026? Así que deje de seguirnos en las redes. Entonces, también, fíjate que nos ayuda bastante poder no solamente escucharlo desde una parte. Adelante, Francisco. Sí, lo que se debiera querer es que cambien las políticas desde el Estado, porque ocurre que en las escuelas públicas, generalmente cada año movilizan a los psicólogos. O sea, termina el contrato del psicólogo ese año y abren el concurso en las UGELs y de repente el próximo año viene un psicólogo diferente que empieza a hacer recién su diagnóstico, ¿no? Desde marzo, va conociendo a los chicos hasta julio y cuando llega diciembre otra vez los cambian. Entonces no puede haber una continuidad del apoyo que se necesita del psicólogo para estos casos particulares que se presentan en una escuela pública, porque lamentablemente pues no hay una extensión del trabajo o del contrato que tenga el profesional, ¿no? Entonces, desde el Estado, creo que estas cosas debieran cambiar. Te lo digo yo que trabajé en Mariano Melgar muchos años y siempre trabajaba en conjunto con los psicólogos, ¿no? Era mi principal apoyo. Pero al siguiente año tenía que empezar yo incluso a conocer al psicólogo, en un proceso de tiempo para conocer al nuevo psicólogo, entonces sentía que no avanzaba, ¿no? Porque en lugar de hacer un seguimiento continuo, había esas pausas, ¿no? Y esos tiempos que dificultaban. Sí, y es cierto, pues cada cierto tiempo de pronto la OGEL plantea nueva convocatoria, finalidad del contrato, y entonces ya sabemos solo cómo son el tema de los CAS, por el tema de un año, y de ahí retomar, es comenzar, es conocer al estudiante, generar un vínculo, y ya estamos en mayo, estamos en junio, y de los problemas que se presentan no sé cómo abordarlos, y a ver la documentación y los protocolos, y es así, una situación así, lo sé, vengo también de donde vienen ustedes, y en realidad sí, pues una política bastante saludable el hecho de poder hacerlo de esa manera, mientras que el Estado va tratando de conocer cómo funcionan las cosas en las aulas, nosotros, este tipo de capacitaciones nos sirve para poder identificar y para poder ver qué hacemos nosotros desde nuestro espacio, desde lo que nos corresponde. Hemos nosotros podido escuchar a la licenciada Bielka, terapeuta del lenguaje, sobre acerca de ciertas cositas a nivel genérico. Les decía, el siguiente año con EducaSmile estamos planeando cositas interesantes para ustedes, como por ejemplo este tipo de conversatorios que se den de aprendizaje desde los diversos especialistas para que ustedes puedan tener información que les sirva a ustedes para el día a día. Así que se vienen cositas, ¿ah? Se vienen cositas este 2026. Ya, para poder ir finalizando, les quiero compartir esa frase de Vygotsky. Vygotsky, un capo en la psicología educativa.
capo de capos. Vygotsky, Piaget están ahí. Piaget es el más conocido, pero Vygotsky, uff, si llegan a Vygotsky, que seguro lo han escuchado, capo a más no poder. Solamente que murió muy joven, Vygotsky. Pero Vygotsky nos decía lo siguiente, decía, el niño empieza a percibir el mundo no solo a través de sus ojos, sino también a través de lo que habla. Entonces, fíjense de pronto qué capo Vygotsky para que nos plantee una situación así como esta. Y dicho esto, estimados compañeros, colegas, muchas gracias por haberme acompañado en esta travesía durante este periodo 2025, lo que nosotros nos hemos venido conociendo. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que les haya servido, que les haya ayudado de pronto lo que hemos podido llegar a compartir, las experiencias, este espacio de confraternidad, para que de pronto podamos nosotros llegar a generar nuevos aprendizajes para nuestros estudiantes. Sabemos que estamos acá nosotros por nuestros estudiantes. Nos gusta nuestra chamba, nuestra labor, así que ahí estamos. Profesor, solo quería decirle que así como usted hay psicólogos profesionales muy comprometidos en su trabajo, en su vocación, así llegan a los colegios también psicólogos muy buenos, como también que a veces llegan que solamente están sentados en el escritorio y no quieren ni recibir ningún caso. Y bueno, y eso da pena, ¿no? Porque realmente los niños, los adolescentes necesitan mucho de los psicólogos, de ustedes, ¿no? Y gracias por darnos estos conocimientos para nosotros poder apoyar de una manera a nuestros alumnos, ¿no? Que lo necesitan mucho. Gracias, señor psicólogo. Le felicito por su vocación que tiene y le agradezco por todo lo que nos ha dado esta información. Gracias. Muchas gracias, colega, lo que pasa es que algunos son psicólogos y otros son psicolocos. Sí, eso. Suele pasar también algunas veces, suele pasar. Entonces, hagamos algo de pronto. No hay que plantearnos como que de pronto lo que ustedes han recibido acá en este conjunto de capacitaciones por parte mía, como que sea el estándar, sino como que sea que de aquí para arriba. Entonces, mi psicólogo debe conocer acerca de estos temas para que nos pueda capacitar de pronto, para que nos pueda abordar, para que detecte tempranamente, ¿no? No debe estar solamente sentado, debe estar por ahí circulando, debe estar preguntando, debe estar indagando, conversando, enterándose, leyendo. Eso es lo que nosotros debemos esperar como dentro del perfil. Entonces, nosotros también empujar un poquito de pronto a los nuevos colegas que van ingresando para que pueda sernos útil en cuanto a las cosas que nosotros necesitamos. Así que muchas gracias. Espero que pasen unas muy bonitas fiestas. Espero que de pronto que la pasen bien también en Navidad, en Año Nuevo. Y y que este nuevo año que les vaya muy bonis, que les vaya muy bonito las cosas que se planteen. Así que a seguir capacitándonos porque el saber no ocupa lugar, pero nos puede salvar. Que no se olviden la asistencia, está colgada. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahí para que compartan al grupo de WhatsApp, han compartido la asistencia el día de hoy. Y ya está. Listo, terminamos. Hasta aquí llegamos con ustedes. Muchas gracias, ha sido un grupo espectacular. Gracias. Gracias. Vemos. De todas maneras, pueden enviar también por el WhatsApp, por favor, porque no visualizo, disculpe. Ok, genial. Seguro que ya lo han reenviado por ahí por el grupo de WhatsApp. Ahí está el tema de la asistencia. No se olviden registrar para el tema de su certificación. Así que, listo. Nos vemos. Hasta aquí Gracias, llegamos. felicitaciones. Cuídense bastante. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, profesor. Dios le bendiga. Muchas gracias. Nos vemos, nos vemos. Cuídense bastante. Adiós. Adiós, pues.